Nuestro siguiente invitado ha estudiado diferentes especies de micromamíferos en una zona muy concreta de las Cinco Villas y gracias a esa investigación pues ha podido constatar, también observar pues diferentes cambios en esas especies, en diferentes especies de micromamíferos debido a los efectos del cambio climático. Nos atiende José Vicente Turón. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿por qué esa zona y cómo los estudiaste? ¿Cómo llevaste a cabo esas investigaciones? Bueno, ha sido una zona que me ha gustado mucho por otros temas, porque realmente no solamente me he dedicado a los micromamíferos, me he dedicado a más cosas. Entonces había citas muy antiguas del lince por aquella zona de las Cinco Villas, entonces fue la primera razón por la que fui ahí. Luego ya me he dedicado a todo. Y entonces, pues, como luego ya me empecé a interesar mucho por los micromamíferos, realmente para un investigador es un chollo el encontrar un dormidero de lechuza o de cualquier stringiforme, búhos o digamos lechuzas, cárabos, etcétera, etcétera, porque a la hora de encontrar las piezas de micromamíferos que viven en esa zona es un, digamos que es un, ya te digo, es un chollo, es una manera de trabajar con ellos muy descansada, no tener que ir con los trampeos, claro, de coger trampas, cebos. ¿Qué te encontraste recién aterrizado? ¿Qué especies de micromamíferos en esa zona? Pues han ocurrido ahí cosas muy curiosas, porque realmente la primera vez que acudí ahí ha habido especies que han desaparecido ya totalmente desde hace 40 años. 40 años, que tampoco es un espacio de tiempo demasiado grande, ¿no? Podríamos decir. No creo, pero es una manera muy clara de darse cuenta que realmente está pasando algo. Está habiendo un cambio climático, pero muy exagerado y más deprisa a lo mejor, incluso de lo que yo pensaba, posiblemente, porque, mira, por ejemplo, ahí había unas especies que digamos que las podíamos meter en un piso bioclimático, el mesomediterráneo. Es un Mediterráneo árido, con lluvias de menos de 700-800 milímetros cúbicos, y luego había otras especies que podíamos encasillarlas en el, ya te diré, en el europeo medio. Esas especies han desaparecido totalmente. Por poner ejemplos, ¿de qué estaríamos hablando? La ratilla campesina apareció en el 1980 y ya no ha vuelto a aparecer. O sea, ya no hay... Ya no hay ratilla campesina. No tenemos, digamos, registros anteriores, con lo cual no puedo realmente asegurar si había ratilla campesina o esa ratilla campesina llevaba alguna lechuza que la llevaba ya en el buche, digamos, claro, exacto, porque ya no ha vuelto a aparecer. Sin embargo, el topillo agreste ha desaparecido desde hace ya 23 años, no aparece. Y la ratilla, la musaraña de Millet, que digamos que está en ese piso, en el medio europeo, aparece y desaparece, pero en unas cantidades muy pequeñas. Posiblemente igual se ha adaptado un poquitín porque ha habido un crecimiento de insectívoros, pero prácticamente ha desaparecido. Y otro que realmente lo tenemos que poner en el piso mediterráneo, que es el topillo de Cabrera, ese también ha desaparecido desde hace unos 12 años. La colonia que había ahí. No son colonias muy numerosas, pero ha podido ser por otras causas, también ha podido ser por destrozarle el hábitat. Claro, eso te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esa zona para que ya no estén esas especies? Realmente no ha ocurrido que se vea absolutamente nada. Lo único que sí que podemos achacarlo precisamente es al cambio climático. Ha llovido muchísimo menos. Entonces, ¿qué ocurre? Las especies insectívoras han crecido muchísimo, un 50% por lo menos. Los ratones y ratas se han mantenido más o menos, y sin embargo los comedores de hierba, lo que son los cricétidos, ratillas y topillos, han descendido más de un 50%. Se ha mantenido solamente el topillo mediterráneo y aún así ha descendido también un 50%. Claro, o sea, estamos hablando que, por así decirlo, solo habría un superviviente, ¿no? Que sería ese. El topillo mediterráneo, que está perfectamente adaptado al mesomediterráneo porque está también en zonas muy áridas, pero aún así con un descenso de más del 50% de sus poblaciones. Y eso es innegable, las matemáticas no fallan. Claro, eso es así. Puedes sacar conclusiones, pero las matemáticas no fallan. ¿Ves? El ratón común también desapareció, pero se puede achacar a que, como es una especie antropófila, al depender de una paridera que había enfrente, digo yo que sería eso, esa paridera dejó de funcionar y lógicamente el ratón, en el momento que no hay las especies antrófilas, en el momento que no está el hombre o sus infraestructuras, desaparecen. Y ahí ese también desapareció. Pudo ser una causa. Resto de especies también con esa tendencia al descenso que imagino que se observa en todas esas especies de micromamíferos, no sé si hay alguna que se salva y que haya aumentado. Sí, lo que te digo yo, la musaraña gris ha subido pues casi un 50% sus poblaciones, y la musarañita, el mamífero más pequeñito que hay en el mundo, apareció hace unos 15 años.
salvo que se me hubiera pasado en las muestras anteriores, que lo dudo, es también una especie que se está adaptando, pues claro, a mayor aridez, está habiendo más insectívoros, lógicamente a mayor aridez, o sea, con más calor, no vamos a hablar de aridez, que los insectos comen hierba, claro. A mayor calor, más insectos, entonces son los que más proliferan. Independientemente de que lógicamente la lechuza va a atacar la presa que más haya. ¿Aumentan depredadores también en estas condiciones? Bueno, hay una cosa que está muy clara, últimamente los carnívoros han crecido muchísimo. O sea, las especies carnívoras han crecido mucho. Lo que no sabemos a lo mejor si especies que están más, por ejemplo, las martas, que son ya más de tendencias más europeas, si realmente se han mantenido o han descendido. Claro. Estamos hablando de garduñas, de jinetas, de zorros. Comadrejas cada vez se ven menos, lo que pasa es que es muy chiquitita, entonces te tienes que dedicar muy exclusivamente a eso, a saber realmente si se ha reducido o simplemente es que no las ves. ¿Eso tiene algún tipo de solución? ¿El qué? Que se vuelvan a revertir la situación de especies que han desaparecido. Tendríamos que revertir nosotros el clima. Claro, por eso. Si no revertimos el clima, yo creo que no. O sea, la situación no es muy favorable. No creo que estemos por la labor. Es lo que hay, pero lo que te digo es que además se ve muy claro, hay menos lluvias, ya hemos visto la época de sequía que ha habido, pues lógicamente los que se alimentan y dependen de esas lluvias, pues han desaparecido totalmente, pero totalmente. Impactante, ¿eh? Porque muchas veces ya decimos cuando hablamos de cambio climático y de cómo desaparecen esas especies, sentirlo y ver esos números y tenerlo casi que a la puerta de casa, por así decirlo, y constatar, ¿no? esa desaparición, esa reducción también de esas especies, alarma y asusta. A ver si eso nos hace reflexionar. Yo era de los primeros que no me asustaba tanto, pero viendo las matemáticas realmente dices sí, realmente es preocupante. Es para reflexionar. reflexionar. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.